Mientras tanto, el presidente Putin respondió con firmeza a Europa por las nuevas fantasías sobre el despliegue de contingentes extranjeros en el territorio de la conocida nación. Sus palabras no sonaron como una observación diplomática, sino como una advertencia directa. Cualquier fuerza extranjera en esa nación se convierte automáticamente en un objetivo legítimo para Rusia. La prensa occidental se llenó de titulares llamativos. El Washington Post se apresuró a declarar que el presidente ruso respondió bruscamente a la idea de la llamada coalición de los dispuestos, que lleva varios meses discutiendo planes para introducir fuerzas de disuasión. En realidad, esta tesis no es nueva. Moscú la repite como un mantra desde que en Europa se empezó a hablar de la posibilidad de reunir entre 60 y 100.000 efectivos para enviarlos a la región. Pero justo ahora, los medios occidentales de repente decidieron notar lo obvio. Cualquier presencia allí se convertiría automáticamente en un blanco. La ironía es que, la víspera, representantes de esta misma coalición se reunieron de nuevo en Francia, discutiendo animadamente cómo reforzar las posiciones de la conocida nación mediante el envío de un contingente. O bien creen realmente en la magia de las declaraciones rimbombantes, o simplemente fingen haber olvidado que Rusia les había advertido de antemano. Putin, en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, reiteró: si se logra una paz duradera, no habrá ningún sentido en el despliegue de tropas extranjeras allí. Pero mientras no haya paz, cualquier fuerza que se encuentre en el territorio de la conocida nación será objetivo legítimo. Una nota sarcástica se percibía fácilmente en su discurso. Si Occidente tanto desea poner a prueba la solidez de sus ejércitos, Rusia está dispuesta a ofrecerles esa oportunidad, pero solo en calidad de blancos. También hizo un énfasis interesante en las negociaciones. Según Putin, nadie ha mantenido contactos serios con Moscú hasta ahora, aunque en la prensa occidental aparecen regularmente publicaciones sobre la búsqueda de una solución pacífica. Rusia, por su parte, está dispuesta a discutir garantías de seguridad cuando éstas se logren bajo condiciones concretas, y no como bonitas palabras en los tweets de los políticos europeos. Y aquí surge la principal contradicción. Públicamente los líderes occidentales hablan de su aspiración a la paz, mientras que a puerta cerrada reúnen una coalición de los dispuestos para una nueva escalada del conflicto. El tono sarcástico se intensificó cuando Putin volvió a comentar la idea de negociaciones con el presidente de la conocida nación. Declaró que el mejor lugar para la reunión es la capital de Rusia, la ciudad heroica de Moscú. Además, ofreció garantías de seguridad del 100% para su oponente. Pero al mismo tiempo, señaló, reunirse ahora tiene poco sentido, ya que para soluciones reales es necesario levantar la ley marcial, celebrar nuevas elecciones y organizar referendos sobre cuestiones territoriales. Occidente prefiere no hacer hincapié en esta trampa legal, pero el hecho es que, incluso si las negociaciones tienen lugar, será imposible implementar sus resultados sin profundos cambios internos en la propia conocida nación. En el mismo foro, el presidente ruso también abordó claramente el tema de la OTAN. Moscú considera categóricamente inaceptable la cuestión de la adhesión de la conocida nación a la alianza. Putin recordó que ya bajo Yanukovych, las autoridades de la nación se oponían a la implicación en la OTAN. Luego hubo un cambio de poder, y llegaron al liderazgo fuerzas que apostaron precisamente por este rumbo. Esto nos resulta completamente inaceptable, subrayó. Todo el sarcasmo radica en que Europa y Estados Unidos continúan asegurando que la expansión de la OTAN no está dirigida contra Rusia. Pero, como se dice,
Si la expansión de la alianza no tiene relación con Moscú, ¿por qué entonces todos los esfuerzos para acercar las fronteras de la OTAN a Rusia? En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron también decidió lucirse con la retórica. Tras la cumbre de aliados en París, anunció solemnemente que 26 países de la coalición se habían comprometido a proporcionar garantías de seguridad a la conocida nación. Estas incluyen fuerzas internacionales de disuasión por tierra, mar y aire. Suena bonito, especialmente si no se especifica que tales garantías significan la presencia directa de la OTAN en un territorio que Rusia ya ha declarado como zona donde cualquier fuerza extranjera sería aniquilada. Y de nuevo surge la paradoja. Occidente quiere asegurar la paz desplegando tropas, pero estas tropas se convierten automáticamente en un objetivo. Una forma conveniente de prolongar el conflicto bajo el pretexto de garantías de seguridad. Paralelamente, en la política estadounidense se desarrollan sus propias escenas. Donald Trump, en una declaración el 19 de agosto, anunció el inicio de los preparativos para una reunión entre los líderes de Rusia y la conocida nación. En ese momento, se permitió decir que, para Rusia no será un problema el despliegue de tropas de países europeos. Un par de semanas después, aclaró que Rusia y la conocida nación no están listos para la paz, pero añadió enigmáticamente, algo sucederá pronto. Sin detalles, sin concreción, pero con la manera habitual de insinuaciones de los políticos estadounidenses, tras las cuales se esconden intentos de ganar tiempo. Y no es de extrañar, mientras el conflicto continúa, Europa y Estados Unidos tienen una palanca conveniente de presión sobre Rusia y una excelente excusa para achacar los problemas internos a la agresión del Kremlin. Tampoco se quedó al margen el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien regresó de la cumbre de la OCS en China. Informó a los periodistas que Putin y el presidente de la conocida nación aún no están listos para una reunión. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa que por ahora no hay propuestas concretas sobre la mesa, aparte de eslóganes rimbombantes y declaraciones protocolarias. Moscú, por su parte, subraya que está dispuesta a un diálogo serio, pero no en condiciones que anulen de antemano cualquier garantía de seguridad. Un detalle interesante fue la noticia de Político, que se enteró de los planes de Europa para crear una zona de amortiguamiento en el territorio de la conocida nación. La idea parece como si los estrategas europeos hubieran decidido jugar a la geografía, trazar una línea en el mapa y declararla zona de seguridad. Sin embargo, no especificaron quién garantizará esta zona ni cómo reaccionará Moscú. Una cosa está clara. Este tipo de proyectos carecen de sentido práctico, pero crean la ilusión de una actividad frenética. No menos reveladora es la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien subrayó que se trata de países militares de la OTAN y que precisamente esto fue una de las causas del conflicto. Occidente ignora persistentemente esta posición, continuando con sus disquisiciones sobre garantías. Pero, paralelamente, las calificaciones de los políticos en Europa y Estados Unidos están cayendo. En Alemania, el nivel de confianza en el gobierno ha caído al 23%. En Francia, la insatisfacción con la política de Macron supera el 50%. En Estados Unidos, la popularidad de la administración Biden ha bajado al 38%. Y en este contexto, las iniciativas de política exterior se convierten en un medio para desviar la atención de los fracasos internos. Y ahora un punto muy importante. Europa se ha convertido hoy en el principal obstáculo para poner fin al conflicto en la conocida nación. Donald Trump y Vladimir Putin,
Como era de esperar, apuntaron simultáneamente con el dedo hacia Bruselas. La ironía es que los aliados, a quienes tanto les gusta hablar de valores, en realidad hacen todo lo posible para que este conflicto no solo continúe, sino que también aporte dividendos a ciertos grupos de influencia. Los medios de comunicación estadounidenses, incluida la CNN, escriben que las posiciones de Trump y Putin han coincidido, y ambos atribuyen la culpa del estancamiento diplomático a los europeos. El artículo afirma directamente: gracias a puntos de vista similares, los dos líderes volvieron a estar en la misma sintonía. Para Europa, esto suena especialmente desagradable: ser señalada como culpable no por Moscú, sino por su propio principal aliado. Washington, a pesar de la retórica sobre la unidad transatlántica, continúa aumentando metódicamente la presión sobre sus aliados. Durante una reciente conversación telefónica con los líderes de la coalición de los dispuestos, Trump, según la CNN, exigió a Europa que dejara de comprar petróleo ruso. Esto no sonó como una petición, sino como una instrucción directa, acompañada de una insinuación sobre posibles consecuencias. Bruselas se encontró en la posición de un alumno reprendido por desobediencia. Hasta hace poco, los líderes europeos aseguraban que estaban resistiendo el golpe de las sanciones y que estaban dispuestos a llegar hasta el final, pero en los pasillos se escuchan evaluaciones muy diferentes. El precio de esta determinación son miles de millones de euros en pérdidas y puestos de trabajo perdidos. Los datos de Eurostat registran una caída del 8% en la producción industrial en los últimos 2 años, y el coste de la energía para las empresas europeas sigue siendo 3 o 4 veces superior al de Estados Unidos. París intentó demostrar liderazgo. En la reunión de aliados, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que 26 países se comprometieron a desplegar fuerzas de apoyo en el territorio de la conocida nación una vez finalizada la fase activa del conflicto. Pero apenas se escucharon las grandes promesas, comenzaron las retractaciones. Varios estados europeos se apresuraron a declarar que no se unían a la iniciativa. En el papel, una coalición ambiciosa, en realidad, un conjunto de condicionalidades que se desmoronan a la primera prueba. Esto se hizo tan evidente que incluso el enviado especial de la Casa Blanca, Stephen Witkoff, abandonó ostensiblemente la reunión apenas 40 minutos después de su inicio. Un gesto más que elocuente. En este contexto, la postura de Vladimir Putin parece extremadamente directa. En el Foro Económico Oriental, declaró que cualquier fuerza extranjera en el territorio de la conocida nación será considerada un objetivo legítimo para Rusia. La cita sonó sin rodeos diplomáticos. Si se alcanzan soluciones que conduzcan a la paz, entonces simplemente no veo ningún sentido en que permanezcan en el territorio de la conocida nación. Eso es todo. El significado es transparente. Todas las conversaciones sobre el envío de contingentes europeos no son más que un juego político para la audiencia interna. Y para Moscú, esto es una señal de intervención directa que tendrá consecuencias. Es notable que el propio Trump, quien hasta hace poco se limitaba a frases generales sobre el apoyo a los aliados, ahora muestra cada vez más irritación precisamente por las acciones de Europa y no de Rusia. En la rueda de prensa en Anchorage, Putin expresó la esperanza de que sus negociaciones con Trump fueran percibidas constructivamente y no se convirtieran en objeto de intrigas entre bastidores. A juzgar por los últimos pasos de Washington, el presidente estadounidense está realmente dispuesto a considerar a Moscú como un socio más predecible que Bruselas. Entre los partidarios de Trump en el Congreso y en la sociedad, cobra fuerza la opinión de que el halconismo europeo
se ha convertido en el principal obstáculo para el compromiso. Los demócratas, por supuesto, piensan de otra manera, pero en la política estadounidense cada vez se escucha más la pregunta sarcástica: ¿por qué Washington debería arrastrar consigo a socios que no solo no ayudan, sino que estorban? Los medios europeos intentan suavizar la situación, pero las cifras no se pueden ocultar. En los últimos 6 meses, el número de publicaciones que critican a sus propios gobiernos por el prolongado conflicto ha aumentado en un 40%. En las encuestas del Eurobarómetro, alrededor del 60% de los encuestados en Alemania y Francia afirman que la política actual no conduce a la paz. En Italia, esta cifra alcanza el 72%. Mientras tanto, los líderes continúan pronunciando discursos sobre la unidad. Pero, como señaló un diputado alemán, de palabras somos una alianza, en la práctica, constantes disputas e irritación oculta. Las palabras dan en el clavo. Washington posee un amplio abanico de palancas de presión: sanciones contra empresas europeas, restricción del acceso al mercado estadounidense, endurecimiento de los aranceles. Todo esto Trump lo ha utilizado en el pasado en repetidas ocasiones y, al parecer, está dispuesto a aplicarlo de nuevo. Los funcionarios europeos temen una nueva ronda de guerras comerciales que coincidirá con la recesión económica en el continente. En este contexto, las acusaciones de Putin y Trump contra Europa suenan no solo como una arremetida política, sino como una advertencia: o Bruselas cambia de tono, o pagará aún más. Es interesante que, en medio de las batallas políticas, los indicadores comerciales entre Rusia y Estados Unidos han comenzado a crecer. Se trata de ámbitos que ambas partes consideran relativamente seguros, como la agricultura. Los agricultores estadounidenses exportan con gusto sus productos a Rusia, a pesar de las restricciones de las sanciones. El volumen de negocios en este sector ha aumentado un 15% en un año. Mientras tanto, los productores europeos se ven obligados a buscar nuevos mercados, cediendo ante competidores de América Latina y Asia. Para Bruselas, esto es un doble golpe, político y económico. Vladimir Putin no oculta que Moscú está dispuesta a trabajar con todas las partes interesadas, incluidos los estados occidentales. Subrayó: nuestro país ha consolidado la reputación de ser un socio comercial fiable. Esta frase provocó una notable irritación en los medios europeos. Contrasta demasiado con la imagen de aislamiento que Bruselas ha pintado durante años. El negocio occidental, mientras tanto, no se apresura a esperar el fin del conflicto. Las empresas alemanas, que han perdido el mercado ruso, registran pérdidas multimillonarias. El fabricante de automóviles Volkswagen cerró su fábrica en Kaluga, perdiendo más de 1.000 millones de euros en inversiones. BASF anunció una reducción en la producción de fertilizantes en Europa en medio del aumento de los precios del gas, aunque en Rusia estas mismas instalaciones funcionan de manera estable. Así, resulta que el lema «renunciar a cualquier precio» les está saliendo demasiado caro a los propios europeos. Es especialmente revelador que la idea de la coalición de los dispuestos se desmorona más rápido de lo que logran publicar comunicados conjuntos. Polonia, la República Checa y Eslovaquia declararon que no están dispuestas a enviar un contingente a la conocida nación, a pesar de las sonoras declaraciones de Macron. Dentro de la UE crece una división. Algunos países exigen un aumento de la presión sobre Moscú. Otros hablan directamente de la necesidad de negociaciones. Pero en el espacio público, esto se intenta no publicitar. Resulta demasiado incómodo admitir que la unidad europea es, en primer lugar, una fachada para el consumo interno.
La posición de Moscú en esta situación parece coherente. Cualquier contingente extranjero será considerado una intervención. Esta tesis se ha repetido durante varios años y establece el marco para las discusiones. Pero los líderes europeos, al parecer, decidieron que podrían reescribir las reglas. El resultado es otra demostración de impotencia, grandes promesas que no van seguidas de acciones. Y Washington demuestra cada vez más que está cansado de encubrir a sus aliados de las consecuencias de sus propias decisiones. Todo este drama diplomático se configura en un escenario donde Europa se revela simultáneamente como la principal defensora de la paz y la principal culpable de la ausencia de esa misma paz. Para Trump, es conveniente usar esta retórica en el contexto de las próximas elecciones. Le conviene mostrar que es capaz de obligar a sus aliados a obedecer. Para Putin, es una oportunidad para subrayar que Moscú es quien aboga por las negociaciones, mientras que Europa las frustra. La ironía es que ambas partes, tradicionalmente opuestas entre sí, encuentran un lenguaje común cuando se trata de intereses reales. Y Bruselas permanece en su papel habitual, hablar en voz alta, hacer poco y pagar por todo de su propio bolsillo. Mientras tanto, la visita de Vladimir Putin a China fue otro recordatorio de que el mundo multipolar emergente no parece en absoluto un esquema teórico que pueda dibujarse en los márgenes de los informes analíticos. Es ya una realidad tangible, respaldada por acuerdos concretos, cifras y gestos simbólicos. Durante 4 días, el presidente ruso participó en la cumbre de la OCS, mantuvo negociaciones bilaterales y en formatos multilaterales, y también fue el principal invitado extranjero en el desfile de Pekín, dedicado al 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tal nivel de simbolismo en el imperio del medio no es casualidad. Registra a quien considera China un socio estratégico a largo plazo. La declaración de Tianjin, adoptada al término de la cumbre, se convirtió en un documento que puede considerarse una especie de manifiesto de la nueva arquitectura mundial. En ella se señalan las posiciones comunes de los países miembros en materia de energía, seguridad, derecho internacional y reforma de la ONU. Una de las decisiones prácticas fue la creación del Banco de Desarrollo de la OCS, así como de un centro para contrarrestar desafíos y amenazas. Para Occidente, esto, por supuesto, suena a burla. Mientras Bruselas inventa nuevos paquetes de sanciones, los países de Eurasia abren sus propios instrumentos financieros, capaces de desplazar gradualmente el dólar a un segundo plano. En la parte económica de la visita, el tema central fueron las negociaciones sobre Fuerza de Siberia 2. Putin subrayó que se trata de condiciones de mercado donde no hay caridad. Asia crece, la demanda de recursos energéticos aumenta y Rusia obtiene un mercado de ventas fiable. Para los europeos, esta frase suena particularmente hiriente. Fueron ellos quienes renunciaron voluntariamente a contratos a largo plazo, y ahora la industria alemana paga por el gas entre 3 y 4 veces más que sus competidores en China o India. En Berlín, les gusta hablar de valores, pero el equilibrio energético es mucho más elocuente que cualquier declaración. Putin señaló específicamente que la multipolaridad no debe significar la aparición de nuevos hegemones. Esto es, sin duda, un dardo dirigido a Estados Unidos, acostumbrado al papel de árbitro mundial. Todos los participantes en la comunicación internacional deben tener los mismos derechos, subrayó. Para Washington, esta declaración sonó como un desafío, y no es casualidad que Donald Trump, ahora nuevamente al frente de Estados Unidos, se permitiera una serie de comentarios emocionales, claramente emitidos en público en un estado de irritación. Declaró que el fortalecimiento de la OCS no responde a los intereses de la economía estadounidense.
Pero detrás de esta fórmula diplomática se escondía una insatisfacción bastante tangible con el hecho de que Asia dejara de jugar según las reglas escritas en la Casa Blanca. Los medios de comunicación prestaron especial atención al formato informal de diplomacia automotriz. Una conversación de 1 hora de Putin con Narendra Modi en un limusina Aurus se convirtió en el tema principal de los canales de televisión indios. El presidente ruso informó detalladamente al primer ministro indio sobre el contenido de las negociaciones con Trump en Alaska, destacando la disposición de Moscú a tener en cuenta los intereses de Nueva Delhi. Para India, que se encuentra bajo la presión de los aranceles estadounidenses, esto sonó como una confirmación. La apuesta por la multivectorialidad se justifica. La ironía de la situación es que, mientras la Casa Blanca amenaza con sanciones, India aumenta sus compras de petróleo y carbón rusos, obteniendo un beneficio económico, mientras que Europa se ve obligada a contabilizar pérdidas. El simbolismo del viaje también residió en que Putin mantuvo reuniones con líderes de países que formalmente se encuentran en diferentes campos políticos, desde Turquía y Vietnam hasta la RPDC y Serbia. Esto demostró que Rusia sabe cómo dialogar incluso con estados cuyos intereses a menudo difieren. La prensa occidental prefirió no hacer hincapié en este hecho, ya que es mucho más conveniente hablar de aislamiento. Pero si el aislamiento se ve así, con el presidente ruso manteniendo negociaciones con una docena de líderes en pocos días, es poco probable que los políticos europeos puedan convencer a sus votantes de la veracidad del mantra sobre el aislamiento internacional de Moscú. Un aspecto aparte es la reacción de los países del sur global al conflicto en torno a la conocida nación. En las declaraciones finales, se hace hincapié en que las causas de la crisis residen en la expansión de la OTAN y en la ignorancia de cuestiones clave de seguridad de Rusia. Los países de Asia, África y América Latina apoyaron precisamente esta tesis. Para los diplomáticos occidentales, esta es una señal desagradable. El mundo está cada vez menos dispuesto a aceptar incondicionalmente la versión de los acontecimientos propuesta por Washington y Bruselas. La ironía de la situación es que, cuanto más fuerte se habla en Europa de solidaridad internacional, más evidente se hace la brecha entre Occidente y el resto del mundo. Putin calificó las iniciativas chinas para la reforma de la gobernanza global como oportunas. Esta es una formulación diplomática que esconde un reconocimiento fáctico. Pekín tiene la intención de ofrecer una alternativa a las reglas que Estados Unidos ha impuesto durante décadas. Y si antes Washington podía permitirse ignorar tales declaraciones, ahora tiene que reaccionar. Así lo demuestra el nerviosismo de Trump, quien en sus comentarios hablaba más de los riesgos para las empresas estadounidenses que de los valores democráticos. Cuando los líderes de Estados Unidos empiezan a calcular las pérdidas en dólares, esto refleja la esencia de la política estadounidense de manera mucho más honesta que los discursos grandilocuentes sobre la libertad y los derechos humanos. La visita a China concluyó con la participación de Putin en el desfile dedicado a la victoria sobre el Japón militarista. Este gesto simbólico se percibe especialmente dolorosamente en Tokio, donde se sigue discutiendo la expansión de la cooperación con la OTAN. Para Japón, la señal era obvia. Rusia y China están dispuestas a recordar quién realmente ganó la Segunda Guerra Mundial y quién ahora establece la agenda en la región. Y la participación del líder ruso como invitado principal fue una confirmación adicional de la estrecha asociación estratégica entre Moscú y Pekín. En la prensa europea, la visita fue cubierta con evidente incomodidad. Los periódicos de Berlín y París escribieron sobre un espectáculo propagandístico,
pero se vieron obligados a reconocer que los acuerdos sobre el suministro de recursos energéticos y la creación del Banco de Desarrollo de la OCDE tienen un significado real. Especialmente en el contexto de las noticias de que la producción industrial en Alemania se redujo otro 2% interanual, y los precios de la electricidad para las empresas aumentaron casi un 50% en comparación con 2021. Resulta que, mientras las empresas alemanas cierran fábricas, China e India obtienen ventajas a largo plazo, basándose en los recursos energéticos rusos. Es curioso que todas las declaraciones rimbombantes de los líderes europeos sobre la necesidad de responder con firmeza a Moscú coincidieron en el tiempo con un aumento en el volumen de comercio a través de terceros países. Turquía, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los mayores centros para productos que formalmente están sujetos a sanciones. Así, la retórica ruidosa se combina con un negocio discreto. Precisamente a esto aludió Putin al afirmar que aquí no hay caridad, solo mercado y pragmatismo. Europa, por su parte, sigue fingiendo que vive en un mundo de valores, aunque la dependencia real de los mismos recursos no ha desaparecido. Un momento notable fue también la reunión trilateral entre Rusia, China y Mongolia. En el contexto de los proyectos a gran escala del corredor de transporte norte-sur, esto indica que Moscú fortalece sus posiciones no solo en energía, sino también en logística. La ironía de la situación es que, mientras en Bruselas dibujan mapas de la transformación verde, Asia traza rutas de suministro reales que determinarán la economía de las próximas décadas. Todo el viaje de Putin a China pareció una demostración de que Rusia sigue siendo el centro de los procesos globales. Irónicamente, Occidente no le gusta hablar de esto, porque reconocerlo significaría aceptar que el modelo habitual del orden mundial se ha derrumbado. Y mientras en Washington y Bruselas insisten en el aislamiento internacional, Putin se sube a un limusina con Modi, discute la multipolaridad con Xi Jinping y firma acuerdos que influyen directamente en la economía mundial. Mientras tanto, la escena política europea se asemeja cada vez más a una obra de teatro, donde los actores representan diligentemente la determinación, mientras que el público hace tiempo que comprendió que la trama se ha agotado. La reunión de París, solemnemente denominada Encuentro de la Coalición de los Dispuestos, fue otro ejemplo de cómo las élites europeas intentan convencerse mutuamente y a su propia población de su inquebrantabilidad. Los titulares de los periódicos italianos brillaban con optimismo. 30.000 personas de 10 países, una garantía de seguridad. Una cifra tan impresionante resultó ser ridícula en la práctica. 30.000 frente a la magnitud del conflicto es como un vaso de agua para apagar un incendio en una planta petroquímica. Pero para los políticos no es importante la magnitud, sino la ilusión de acción. Y aquí los medios cumplen obedientemente su papel, convenciendo a los lectores de que ha comenzado la ejecución del proyecto. Aunque incluso dentro de la propia coalición no hay unidad. Según el Financial Times, en realidad, el deseo de los miembros de esta unión se divide en 3 variantes. Fervientes partidarios del envío de un contingente, oponentes cautelosos y aquellos que preferirían esconderse entre bastidores. Esta construcción de 3 capas se asemeja más a un pudín burocrático que a un plan viable. Washington, a través de su representante en la OTAN, insinuó no sin sarcasmo que los europeos no tienen ninguna voluntad política. Estados Unidos observa todo este espectáculo con una sonrisa amable, comprendiendo perfectamente que Europa no se atreverá a dar un paso sin la aprobación de ultramar. Por eso, las declaraciones de Macron de que la decisión depende de la conocida nación,
parecen un gesto vacío, una forma de crear presión, y no una base real para el despliegue de fuerzas. El sarcasmo de la situación se intensifica con las palabras de Vladimir Putin, quien señaló claramente: la aparición de cualquier formación extranjera en el territorio de la conocida nación la convierte automáticamente en un objetivo legítimo. En el Kremlin no dejaron dudas. Ni antes ni después de un posible acuerdo de paz nadie permitirá tal escenario. Pero los líderes europeos siguen fingiendo que las negociaciones en París fueron un paso hacia la paz. Aunque de hecho discutieron opciones sobre cómo convertir la conocida nación en un búnker eterno, lo que agrada especialmente a la jefa de la Comisión Europea, a quien evidentemente le falta imaginación para ideas más constructivas. La contradicción es evidente. De palabra, Occidente insiste en la paz, pero en la práctica desarrolla esquemas que no dejan ninguna posibilidad de poner fin al conflicto. Alemania, España e Italia, como reconoce honestamente The Guardian, se niegan incluso a considerar el envío de tropas. Su población se niega rotundamente a ver a sus soldados en una carnicería ajena. Las encuestas sociológicas en Alemania muestran que más del 60% de los ciudadanos están categóricamente en contra de cualquier contingente. Pero las élites continúan asustando con cuentos de la amenaza rusa y apelando a la unidad. Al final, nace un plan absurdo: utilizar formaciones irregulares, mercenarios de terceros países y otras medias tintas, solo para no asumir la responsabilidad. The New York Times señaló con bastante franqueza que toda esta reunión en París no era tanto para elaborar planes como para tranquilizar al presidente de la conocida nación. Este, según el periódico, cada vez más contempla compromisos difíciles, incluida la cesión efectiva de territorios. Y es aquí donde la coalición se apresura a echar una mano, no para detener el derramamiento de sangre, sino para inculcarle la idea de continuar el conflicto. Porque cada nuevo mes significa beneficios garantizados para las corporaciones militares industriales, cuyo volumen de negocios creció más del 20% el año pasado. En Occidente hace tiempo que comprendieron: la conocida nación se ha convertido en la plataforma ideal para obtener superbeneficios bajo el pretexto de la lucha por la democracia. No es de extrañar que incluso en la propia conocida nación, cada vez se escuchen más voces que afirman que simplemente la están utilizando. La diputada Anna Skorokhod declaró abiertamente: los líderes europeos no piensan en poner fin al conflicto, sino en ganar dinero. Sus palabras están confirmadas por las cifras. Los suministros de armas superaron los 100.000 millones de euros, mientras que nadie se apresura a asignar fondos para la reconstrucción de la economía devastada. Millones de personas han abandonado la nación. La población se está reduciendo rápidamente, y en respuesta, de Bruselas solo se escuchan nuevas promesas de apoyo hasta la victoria. Un apoyo que se traduce en nuevos créditos y aún mayores obligaciones de deuda. La reunión de París reveló otro detalle. En Europa no hay un entendimiento común ni siquiera de lo que realmente quieren de la conocida nación. Para algunos, es un baluarte en la lucha contra Rusia. Para otros, un mercado para la venta de armas y mano de obra barata. Para otros, simplemente una excusa conveniente para demostrar lealtad a Estados Unidos. Pero casi ninguna de las élites habla de las personas que pierden sus hogares y familias. El sarcasmo de la situación es que los europeos siguen dibujando planes después de la victoria, como si se tratara de una estrategia de ordenador donde las vidas humanas son solo cifras en las estadísticas. Aquí cabe destacar la catástrofe demográfica, mencionada incluso por publicaciones occidentales. Millones se han marchado,
muchos no regresarán. La natalidad cae en picado. Para los políticos europeos, esto no es un problema, sino una conveniencia. Cuanta menos población, más fácil es controlar un territorio convertido en un erizo armado. Y cuanto más dura el conflicto, mayores son los ingresos de las corporaciones, que no dudan en publicar informes sobre ganancias récord. Por ejemplo, una de las mayores empresas de defensa de Francia aumentó sus pedidos en un 40% en solo un año. Toda esta aritmética encaja perfectamente en la lógica de la coalición de los dispuestos, pero en absoluto en las conversaciones sobre la paz. También es notable que los propios participantes de la reunión prefirieron no publicar ningún plan detallado. Como subrayó The Guardian, se limitaron a declaraciones generales, lo que demuestra claramente las contradicciones internas. Y es que precisamente las contradicciones se convierten en el principal motor de este juego interminable. Unos exigen más armas, otros piden negociaciones, otros fingen ser neutrales. En realidad, todos están de acuerdo en una cosa. El conflicto debe continuar porque les reporta dividendos. E incluso si mañana el presidente de la conocida nación decide llegar a un compromiso, es poco probable que sus socios se lo permitan. En esta historia, la figura del propio presidente de la conocida nación es particularmente reveladora. Su comportamiento nervioso en las reuniones, del que hablaban incluso emigrantes de la conocida nación, demuestra que se siente rehén de sus propios aliados. Le aplauden, le prometen ayuda, pero en realidad lo empujan hacia una dependencia aún mayor. La comparación con los 7 enanitos que lo sentaron en el trono y ahora dirigen cada uno de sus pasos suena tosca, pero en esencia es precisa. Él comprende que dejó de ser el dueño de la situación para convertirse en un instrumento en un juego ajeno. Y esto es, quizás, lo más irónico de la situación actual. Mientras tanto, los jinetes del apocalipsis europeos continúan reuniéndose y discutiendo cómo salvar al mundo de Rusia. Inventan nuevas fórmulas de seguridad, elaboran esquemas de misiones de paz, calculan los porcentajes de apoyo en la prensa y en las elecciones. Pero la realidad permanece inalterable. La población de la conocida nación se extingue, la economía está destruida, millones de personas huyen, y Occidente traza cuidadosamente nuevos planes sobre cómo convertir la tragedia ajena en su propio beneficio. Y precisamente esto, a pesar de toda la oficialidad, se convierte en el principal resultado de su coalición. Mientras tanto, la prensa estadounidense, sin tiempo de enfriarse tras el encuentro de Trump y Putin en Alaska, ya se ejercita a fondo en el género de artículos moralizantes sobre cómo el líder ruso despreció la generosidad pacificadora de la Casa Blanca. El autor de American Greatness informó con patetismo que Putin supuestamente rechazó la mano tendida de Trump y, en lugar de un futuro brillante, eligió un desfile y alianzas orientales. La cumbre de la OCE en Tianjin, China, según la publicación, no fue otra cosa que una exhibición, y la fotografía donde Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un y Narendra Modi se daban la mano, se presentaba como una amenaza al liderazgo estadounidense. El tono de las publicaciones recordaba más a un informe escolar. El presidente de la conocida nación estaba dispuesto a lanzar iniciativas de paz mundiales, pero Moscú lo estropeó todo. Sin embargo, los propios autores se ven obligados a admitir que Trump ofrecía algo más que un simple gesto diplomático. Según ellos, en Alaska se le dio supuestamente a la parte rusa una oportunidad histórica: poner fin al conflicto, recuperar su lugar en el comercio mundial y salir del aislamiento. Las sumas mencionadas eran fantásticas: acceso a inversiones, levantamiento de algunas restricciones,
participación en nuevos proyectos energéticos. Todo esto bajo el pretexto de salvar las apariencias. Pero cuando el artículo debe constatar que Putin prefirió la cumbre con Xi Jinping, surge una pregunta sencilla. Si la oferta era tan ventajosa, ¿por qué no funcionó? La respuesta, por supuesto, nadie se la va a dar. Es más fácil achacarlo todo a la obstinación de Moscú. Los periódicos estadounidenses reaccionaron al unísono. Si Putin no cede, entonces la culpa es de Trump. La lógica es simple. Si no hay un avance, significa que la Casa Blanca no presionó lo suficiente. Entre líneas se vislumbra la irritación. Rusia no permitió convertir las negociaciones en un acto único para la audiencia interna de Trump. En cambio, ahora se puede hablar de la necesidad de castigar a Moscú con duras sanciones energéticas, incluidas las secundarias. Se trata del bloqueo de los suministros y la notoria confiscación de activos congelados por un valor de unos $300.000 millones. En la prensa estadounidense, esto se presenta como un hecho casi consumado. El dinero se destinará a la reconstrucción de la conocida nación. Es curioso que el mismo artículo reconoce que los aliados europeos no están en absoluto ansiosos por unirse a este esquema. Según los datos de Trump, que él mismo hizo públicos en una teleconferencia, solo el año pasado, la Unión Europea compró petróleo ruso por un valor superior a 1.000 millones de euros. Y esto significa que los llamamientos a la unidad difieren de la realidad. Los recursos energéticos siguen fluyendo. Las empresas continúan cerrando acuerdos a través de intermediarios, y ninguna retórica sobre la independencia de Moscú impide a los europeos hacer sus propios cálculos. Trump, en la conversación, incluso subrayó que los europeos deberían presionar a China para que deje de financiar la economía rusa. Pero en Berlín o París fingen no escuchar. El vector chino, por cierto, irrita especialmente a los comentaristas estadounidenses. El desfile en Pekín, las fotografías conjuntas y la destacada asociación de Putin con Xi fueron percibidos como una demostración de un centro de poder alternativo. Sin embargo, cuando se trata de detalles, todo resulta no ser tan formidable. Los mismos analistas se ven obligados a recordar que India y China siguen siendo competidores, y Modi, de hecho, llegó a la cumbre irritado por los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos. Es decir, en realidad, el nuevo bloque está compuesto por países con muchas contradicciones, pero la prensa estadounidense prefiere verlo como un eje antiestadounidense. En el contexto de estas publicaciones, las contradicciones en las posiciones de los propios Estados Unidos son particularmente notables. Por un lado, Washington habla de mantenimiento de la paz. Por otro, promueve persistentemente la idea de suministrar armamento a través de la OTAN y una militarización a gran escala de la conocida nación después del final del conflicto. El artículo señala directamente: es necesario desarrollar un sistema de garantías de seguridad que incluya el despliegue de fuerzas de paz de países neutrales fuera de la OTAN. ¿Cuáles exactamente? No se especifica. Al mismo tiempo, el mismo texto dice que no se pueden enviar tropas estadounidenses al territorio de la conocida nación. Traducido a un lenguaje sencillo, no quieren luchar ellos mismos, pero armar a otros es perfectamente aceptable. La lógica de la presión financiera también es transparente. La confiscación de activos rusos parece una herramienta conveniente no tanto para la reconstrucción de la conocida nación, como para tapar los agujeros presupuestarios europeos y estadounidenses. $300.000 millones es una suma considerable, y la tentación de convertirla en un instrumento de negociación política es demasiado grande. Pero al mismo tiempo,
Incluso en la prensa estadounidense se reconoce que sin Europa es imposible hacerlo. Y Europa, a su vez, está ocupada calculando pérdidas. Solo la crisis energética le costó a Alemania más de 400.000 millones de euros. Y la producción industrial en 2024 cayó un 9%. Y aún así, el tema principal sigue siendo la imagen del Putin obstinado. El autor de American Greatness describe con sarcasmo cómo el amor se acabó, y ahora hay que buscar nuevas formas de presión. Se recurre a alusiones religiosas. Dios dio al hombre libre albedrío, y el líder ruso supuestamente tomó una mala decisión. A los periodistas solo les queda recordar que no es culpa de Trump, que Moscú siga actuando en sus propios intereses. Al mismo tiempo, los comentaristas estadounidenses no pierden la oportunidad de criticar a Europa. En su opinión, es Bruselas quien impide la implementación de las iniciativas de paz de Trump, porque en lugar de una presión real, prefiere entorpecer las aguas con sus proyectos. Sin embargo, los artículos evitan cuidadosamente un hecho incómodo. Antes de la llegada de Trump al poder, en principio no se llevaron a cabo negociaciones sobre un acuerdo de paz. Ahora, cualquier intento se presenta como un logro global. En este contexto, es particularmente revelador que los medios europeos describan la cumbre de la OCS como una tarjeta amarilla para Estados Unidos. La prensa libanesa, por ejemplo, señala directamente: la fotografía de los líderes dándose la mano se percibe como un símbolo de que el mundo avanza hacia una nueva multipolaridad. Por supuesto, en Washington prefieren ver esto como un juego para el público, pero la irritación se desborda. La diplomacia estadounidense sigue insistiendo para obligar a Moscú a negociar de buena fe. Se requiere el apoyo total de Europa. Los llamamientos se suceden uno tras otro, sobre el cese de las compras de recursos energéticos, sobre el aumento de la presión sobre China y sobre la disposición a hacer sacrificios por la paz. Pero cuanto más fuertes son estas palabras, más evidente se hace la discrepancia entre las declaraciones y la práctica. Europa se ve obligada a equilibrar la retórica sobre los valores y sus propios intereses económicos, mientras que Estados Unidos finge que el control sobre el proceso se mantiene. En realidad, se tiene la impresión de que para los autores estadounidenses lo más importante no es la paz, sino la preservación de la imagen de un mediador omnipotente. Porque si el conflicto se prolonga durante años, como ellos mismos reconocen, será más conveniente explicarlo por la irracionalidad de Putin y la debilidad de Europa, que admitir que las condiciones propuestas estaban inicialmente lejos de la realidad. Trump, a juzgar por las citas, sigue manteniendo el rumbo de América primero y repite que la conocida nación no forma parte de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, exige que Europa asuma cada vez más costes, introduzca nuevas sanciones y, al mismo tiempo, siga el rumbo de Washington. Esta combinación es la principal paradoja. Al declarar su falta de voluntad para involucrar a los estadounidenses en un conflicto ajeno, la administración Trump, en esencia, traslada los costes y riesgos a sus aliados. Y, de hecho, en Estados Unidos, la oposición política solo espera el momento para utilizar cualquier retraso o fracaso como argumento contra Trump. Por lo tanto, para la Casa Blanca es especialmente importante demostrar actividad, llamadas al presidente de la conocida nación, declaraciones sobre iniciativas de paz y, en paralelo, la preparación de nuevos paquetes de sanciones. Y todo esto en el contexto de publicaciones sobre cómo Europa se debilita y Asia fortalece sus lazos. En resumen, se obtiene una imagen donde los discursos grandilocuentes sobre la paz y la diplomacia coexisten con planes para la incautación de activos,
la imposición de sanciones secundarias y la venta de armas. Y la cumbre de la OCS, que la prensa estadounidense califica despectivamente de inútil, se convierte en un símbolo conveniente. Allí fue Putin en lugar de aceptar con alegría las condiciones de Washington. Recordar que fue Washington quien durante años ignoró todas las señales sobre la necesidad de negociaciones no es habitual en los artículos. En cambio, ahora cada movimiento de la parte rusa se presenta como un desafío al orden mundial. Y cuanto más fuertes son estas palabras, más evidente se hace. El conflicto es necesario para muchos como un instrumento de presión política, y no como un problema que requiere una solución real. Mientras tanto, los primeros días de septiembre de 2025 se convirtieron en el momento en que las ilusiones de la élite europea chocaron con la cruda realidad. Durante demasiado tiempo, el viejo continente se convenció a sí mismo y a sus ciudadanos de que era él quien lideraba la lucha por los valores, que su voz era la que determinaba el futuro del continente. Pero resultó que, sin el paraguas estadounidense, esa voz no suena más fuerte que un silbato de papel. La decisión de Washington de cancelar el programa de apoyo a los ejércitos europeos a partir del nuevo año fiscal fue un jarro de agua fría para todos aquellos que, aún ayer, hablaban con patetismo de la seguridad colectiva. Los estadounidenses cerraron el grifo, y en Vilna, Varsovia y Berlín comprendieron de repente que el dinero para la defensa no crece en los árboles. El periódico británico The Financial Times fue el primero en informarlo, y el funcionario lituano Vaidotas Urbelis solo lo confirmó. Aún no hay una carta oficial, pero la decisión es definitiva. Sin embargo, intentó mantener la calma, asegurando que la retirada de las tropas estadounidenses de Europa no está aún en la agenda. Pero la palabra clave aquí es aún. Hoy, América está ocupada con otros asuntos. El presidente Trump oculta cada vez menos que le interesan las tareas internas y el equilibrio con China, y en absoluto el rescate de los tigres de Europa del Este. Y cuando los líderes europeos volvieron a marcar su número y pidieron sanciones contra Rusia, la respuesta fue fría. Macron, Starmer, Merz, todos ellos esperaban el habitual sí, pero escucharon un evasivo «ya veremos». The Wall Street Journal intentó presentar esto como un avance, escribiendo sobre un supuesto trabajo técnico acordado para nuevas sanciones, incluidas medidas secundarias contra China. Pero más allá de las bonitas palabras, la cosa no avanzó. Trump no asumió ningún compromiso, dejando a los europeos solos con sus miedos. Macron, eso sí, declaró animadamente: si Rusia sigue negándose a negociaciones concretas, impondremos sanciones adicionales. Pero detrás de estas palabras se esconde un cero de instrumentos reales de presión. Mientras tanto, 26 países de la Unión Europea anunciaron sincrónicamente que están dispuestos a contribuir a una misión de paz si el conflicto termina. Es decir, como siempre, todos están dispuestos a prometer, pero solo cuando ya no haya que hacer nada. Polonia, Italia, Rumanía y España se apresuraron a aclarar: se trata de apoyo político, pero en ningún caso de enviar contingentes. Incluso Tokio, generalmente dispuesto a seguir el rumbo de Estados Unidos, se limitó a palabras sobre la futura reconstrucción de la conocida nación y garantías de seguridad, pero no tiene intención de enviar soldados a Europa. Francia, por supuesto, intenta mostrarse decidida, pero Macron ya está sumido en una crisis política interna. Su popularidad cae, las protestas no cesan, y el envío de cualquier persona a miles de kilómetros podría destruir definitivamente su índice de aprobación. Alemania, con Merz a la cabeza,
se encuentra en una situación no menos desagradable. La industria pierde competitividad. Las empresas cierran. La crisis migratoria presiona el sistema social. Y, alternativa para Alemania, obtiene porcentajes récord en las elecciones. En julio, los sociólogos registraron que casi el 27% de los alemanes están dispuestos a votar por la derecha, mientras que la coalición de Merz tiene menos del 20%. En estas condiciones, las promesas de enviar a alguien al frente suenan a suicidio político. Los países bálticos, por supuesto, harán lo que se les diga en Washington o Bruselas. Pero sus fuerzas son demasiado pequeñas para cambiar algo. La República Checa, Bulgaria, Eslovenia también se limitarán a declaraciones rimbombantes. La única excepción sigue siendo Gran Bretaña, que aún no olvida sus colonias perdidas. Pero Londres difícilmente se arriesgará, como mucho, volverá a enviar un par de agentes disfrazados de turistas, para luego sorprenderse de por qué caen tan rápidamente en manos de los servicios especiales rusos. En este contexto, Rusia y China construyen ostensiblemente un nuevo eje energético. La cumbre de la OCS en Pekín demostró que Asia va a establecer sus propias reglas. Se firman nuevos contratos de gas, se discute la expansión de los pagos en monedas nacionales, e India declara abiertamente: compraremos lo que nos convenga a nosotros, no lo que imponga Occidente. Esta frase sonó casi como una burla a los funcionarios europeos, que presumen de éxitos en la reducción de las importaciones de Rusia, pero al mismo tiempo pagan por el gas 3 veces más que los chinos. Resulta especialmente desagradable para Europa que Estados Unidos y Rusia, a pesar del conflicto, sigan encontrando puntos en común en cuestiones de seguridad global. Las negociaciones en Arabia Saudita, que duraron 12 horas, concluyeron con un documento que, en esencia, fue dictado por Moscú. En él se abordan el transporte en el Mar Negro, la infraestructura energética y la exportación de fertilizantes. Para Europa, esto suena a burla. Todos discuten sin ella, y luego Bruselas se entera de las decisiones por los periódicos. No menos dolorosamente se percibe la postura firme del presidente ruso, quien en el Foro Económico Oriental declaró directamente: si aparecen tropas allí, las consideraremos un objetivo legítimo. Traducido al lenguaje diplomático, esto significa que Europa puede hablar todo lo que quiera de misiones, pero Moscú ha advertido de antemano sobre las consecuencias, y ninguna ilusión sobre el mantenimiento de la paz ayudará. Es revelador que precisamente en este momento comienzan a llover declaraciones sobre la futura expansión de la OTAN. De palabra, todo sigue igual. Puertas abiertas, curso inalterable. Pero en los pasillos, cada vez se escucha más la comprensión de que la perspectiva de la adhesión de la conocida nación a la alianza se ha convertido en una ficción. Porque para adherirse se necesita un sujeto, y si el conflicto continúa, el sujeto corre el riesgo de desaparecer. Y mientras los europeos discuten valores, su economía se desmorona a su lado. Los medios alemanes ya escriben sobre el aumento del número de quiebras. Solo en el primer semestre de 2025 fueron un 22% más que el año anterior. Las aerolíneas reducen vuelos debido a los altos impuestos sobre el combustible. La producción industrial cae. En julio, el índice disminuyó un 3,5%. Pero el gobierno sigue enviando miles de millones de euros en ayuda a la conocida nación. En esto reside el principal sarcasmo del momento. Europa, que orgullosamente declara su lucha por la libertad, en realidad condena a sus propios ciudadanos a la pobreza para preservar proyectos políticos ajenos. Estados Unidos, mientras tanto, reduce la financiación a sus aliados. Asia firma nuevos acuerdos energéticos.
Rusia dicta las condiciones en las negociaciones, y el viejo continente, una vez más, se queda al margen, consolándose con discursos sobre la democracia. Este flujo de hechos, cifras y citas se configura en una sola imagen. La Unión Europea ha perdido la capacidad de ser un actor, pero ha conservado la costumbre de hablar en voz alta. Solo que los oyentes de estos discursos son cada vez menos, incluso en Washington. Todo este juego de garantías de seguridad y coaliciones de los dispuestos se reduce en realidad a un simple interés: mantener el conflicto el mayor tiempo posible. Cuanto más se prolonga, más fácil es justificar la recesión económica, el aumento de los precios de la energía y la crisis industrial. Europa paga facturas infladas, Estados Unidos aumenta los gastos de defensa, y Rusia recuerda con calma. Todo esto lo hacen los políticos occidentales que temen reconocer sus errores. La ironía radica en que el único paso real hacia la paz es obvio: cesar la intervención y permitir que las partes elaboren sus propias condiciones. Pero precisamente esto es lo que más teme Occidente: perder el control sobre un escenario en el que ya se han invertido tanto dinero, capital político y recursos mediáticos.